a ver, ¿qué pasó? Me cagaron, me estafaron. Yo solo quería completar mi colección de Pet Shops comprándome este dragoncito rosa con brillantina verde. Re yo ese dragón, lo requería. Y nada, se lo compré a alguien que lo vendía relativamente barato y tenía buenos reviews. Y cuando me llega esta cosa que lo más obvio que me hizo darme cuenta que era falso es que no tiene el brillo distintivo que tienen los Pet Shops en sus ojos. Luego el patrón que tiene en la frente es distinto. El patrón que tiene el falso es en realidad el patrón que tiene el dragón rojo, mientras que el original tiene un patrón que son puntitos más chiquitos y separados. Su cabeza no se movía, la pintura era chota y el logo de Pet Shop era chiquito y en vez de una L parecía una I. O sea, por suerte conseguí un reembolso, pero no le iba a mandar de vuelta al Pet Shop porque salía más caro el enviarle, devolvérselo que cualquier otra cosa. Entonces me lo quedé. Y como no aprendí de mi lección, decidí intentar de vuelta y comprárselo a otra persona. Y esta vez no me cagó. Contenta. Pero ahora tenía 2 dragones. Y me sentía mal por el falso porque estaba todo el rato refiriéndome a él como el falso. Y nada, quería darle su propia identidad y que se sintiera como parte de la familia. Sí, me traumé con Toy Story. ¿Algún problema? Y vamos a customizarlo, vamos a practicar eso. Yo siempre fui muy fan de las customizaciones tanto de muñecas como de Pet Shops en general. Nada, en fin. Que le pido ayuda a mi mutual de Instagram, Velvet Customs, porque, o sea, miren sus customizaciones. Son preciosas, son hermosas. El Okapi ese yo lo quiero, aunque ya lo vendió, pero yo lo quiero. Y le digo, che, ¿me das algún tip para pintar como vos? ¿Qué materiales usas? Y weas así. Y ella, muy amable, me da los tips. Yo muy agradecida, voy y compro los materiales que me dice. Y bueno, acá estamos. Pero antes de customizar este dragoncito, quería practicar. Así que practiqué pintando una de estas ponis que no sé de qué marca son, pero es re lindo el molde. Perdón, son hasta más lindos que los moldes de la generación 4 de ponis. Tipo, siento que así debieron ser la generación 4 de ponis. Y ni hablemos de la quinta. Eso sí, el pelo era una cagada, pero bueno, yo no estaba acá para customizar pelo, estaba acá para customizar el diseño, digamos, el colorcito. Y le hice esto y estaba bastante contenta de cómo me quedó. Los materiales los van a ver, los voy a mencionar más adelante mientras ocurre el proceso. Luego hice otras como esculturas con arcilla para seguir practicando mi manejo con el pincel. Y cuando ya hice varias y como que me sentía bastante canchera con la pintura, dije, bueno, vamos a probar. Tengo que hacerlo. Primero lo que intenté averiguar es cómo hacerle el diseño. Y luego descubrí que en nuestra casa tenemos esta tacita miniatura. No sé de dónde la sacaron, pero es divina. Y me encantó el patrón y se veía como relativamente simple, con una paleta de colores simple. Y dije, sí, lo voy a hacer. Luego empiezo ya con el proceso. Le intento sacar la pintura de la cara con quita esmaltes, acetona. No me salió bien. No sé cómo hacen los que hacen customizaciones, que tipo como que sostienen el algodón con quita esmaltes unos segundos y cuando lo saquen están como divino, está re limpio el plástico. Yo no pude. Y encima estaba teniendo problemas con la otra pintura, porque sí, los ojos salían, pero el amarillo y el turquesa ese no estaban saliendo. Y la brillantina menos. Así que empiezo a hacer de todo para intentar sacar esa brillantina. Le puse aceite porque alguien en Reddit lo dijo. Intenté rasparlo. Intenté ponerlo en agua hirviendo porque supuestamente eso iba a ablandar el pegamento. Nada de eso funcionó. Al final decidí limarlo. No me acuerdo si lo grabé o no. Aproveché que como lo tuve que dejar en agua caliente, le saqué la cabeza para poder pintarlo mejor. Bueno, ya se había hecho de noche y era momento de empezar a pintar. Cambié el ángulo de la cámara porque me estaba molestando. Literalmente tenía la cámara enfrente mío. Cosa que podía ver si el Pet Shop estaba enfocado y todo se estaba grabando como debía ser. El problema es que estaba enfrente mío y no podía maniobrar. Y así que luego lo moví para atrás. Problema, no podía ver si se estaba grabando bien o no. Así que, perdón, pero en un momento me pongo a pintar y lo único que se ve es la sombra del coso pintando. Me disculpo de antemano.
Pero no tuve que pintar nada, gran detalle. Solo le di una capa de pintura blanca acrílico con un poquito de agua, porque Velvet me había dicho al acrílico ponerle un poquito de agua, cosa que no se note las marcas del pincel cuando cuando se seque. Yo como, joya, perdón, estoy viendo la grabación y estoy como, Aileen, ¿cómo la cagaste tan grande? Es que me concentro cuando estoy pintando y luego pasan estas cosas. Por eso también fue un desastre, porque estaba intentando narrar y como que a mitad de narración me olvidaba lo que decía. Fue un desastre, por eso estoy haciendo el voiceover ahora. Eso es lo que pasa cuando no tenés un setup de grabación. Pero bueno, ya lo solucionaré. Como ven, le di una primera capa y estaba medio choto todavía, pero lo tenía que esperar a que se seque. Así que me tomé una pausa para jugar Dead by Daylight. Y ustedes se van a recomer la partida que jugué porque lo digo yo. Cortes comerciales. En fin, que después de eso le di unas capas más que me olvidé de grabar porque no era tan relevante, era como medio lo mismo y me daba flojera hacer el setup de vuelta de la cámara. Pero bueno, y luego acá cambiamos del setup porque pasé de estar a mi habitación con iluminación de mierda al living porque mi familia quería ver Squid Game y yo quería ver Squid Game, así que me traje el dragoncito para pintar ahí. Y creo que el setup está mejor porque tenía más espacio en la mesa. Y bueno, ahí me pongo a gastar pintura como loca porque tipo yo todavía no me estoy acostumbrando a que tengo que tirar solo una gotita de acrílico. Pero bueno, ya me voy a acostumbrar. Acá toca lo difícil, me pongo a hacer el patrón, donde hay que tuviera un poquito de lógica, que se vea bien. Todo el rato estaba como el audio de Patricio, Estrella o Esponja. Careful, SpongeBob! Careful, SpongeBob! SpongeBob, careful! Careful, SpongeBob! Careful, SpongeBob! Careful, SpongeBob! Careful, SpongeBob! Me arrepiento de no haber hecho los puntos más grandes, cosa que se me hubiera facilitado aún más el hacer luego
los puntos blancos dentro de los puntos azules. Y nada, esto me duró, para que se hagan una idea, como 3 capítulos de Squid Game que vimos. Más que nada porque me estaba distrayendo con lo que estaba pasando, porque tipo, miraba y luego me quedaba tildada intentando leer el diálogo porque lo estamos viendo en coreano, entonces bueno. Lo bueno es que como la base es blanca de acrílico ya seco, cuando pintaba encima con el azul se secaba bastante rápido, entonces como que podía continuar al toque y no tenía que estar esperando otra hora a que se secara. Procedo a disculparme por la cero estética que tiene este video. Primero, mi dedo están tapando la mitad de la cámara, luego el fondo es pintura desperdiciada por doquier. La cámara apenas se enfoca en el dragón, perdón, no es muy bonito, lo sé. Pero aguántensela. Bueno, luego, ya que estamos terminando, procedo a decir los materiales. Utilicé pintura acrílica de Apple Barrel. Esa me la recomendó Velvet. También utilicé pintura de Deco Art porque es la que encontré en el súper. Y luego, usualmente, la mayoría de customizadores, para que quede como prolijito y profesional, utilizan un que se llama Mr. Clear, que es como un aerosol súper tóxico y súper caro, que encima tenés que comprar como una máscara y tener lugar abierto para poder utilizarlo. Yo no iba a gastar tanta plata por esto, así que utilicé Mod Podge, que es un barniz tipo pintura. Utilicé tanto como el gloss como el mate. El gloss para los ojos y el mate para el resto del cuerpo. A mí me gusta. El único problema es que te tiene que quedar muy bien, porque si no se notan las marcas de pintura o se notan las irregularidades en la superficie de lo que sea que estés customizando. Entonces no queda tan prolijo y se nota, si lo ves con detalle, que pintaste encima del plástico. Pero bueno, a mí me gusta cómo quedó. Luego utilicé pintura brillantina que conseguí en el super, no es de ninguna marca en específica. Y nada, espero que les haya gustado cómo haya quedado, al menos tiene identidad ahora. Pero ojo que no terminamos acá, porque como es un pet shop y yo tengo esta serie que solo tiene un capítulo por ahora, donde humanizo a mis pet shops, dije, bueno, qué mejor momento para humanizarlo que ahora. Así que nada, ella ahora es una dragoncita. No tiene nombre todavía. Varios me recomendaron en Instagram algunos nombres, pero todavía estoy eligiendo. No sé, ninguno me termina de convencer. Son todos bonitos, pero no me terminan de convencer. Me parece que me quedó muy bonita, en mi opinión. Me gusta lo que hice utilizando un pincel que no suelo utilizar, que es como con texturita. A mí me gustan pinceles más lisos. Me gusta cómo hice la cara, me gusta cómo hice la nariz. Intenté inspirarme un poquito más en cómo la autora, la mangaka de Dungeon Meshi hace las caras. Espero que se note un poquito, y si no, bueno. Amé dibujar el patrón, amé hacer la ropa, amé el pelo, amé el render. Voy a ser sincera, lo que más me gustó de este video es el speed paint en digital, porque es mi zona de confort. Pero bueno, así no hay mucho más que decir de esto, pero voy a aprovechar ahora mismo a promocionar que tengo las comisiones abiertas. Ahora estoy vendiendo en un sitio web llamado Vision. No solo vendo esta clase de arte, también vendo arte de chibis. Así que si están interesados, si tienen la plata y pueden, porque no quiero obligar a nadie, está el link en la descripción. Así que nada, gracias por quedarse hasta acá. Les agradezco muchísimo. Y si tienen alguna recomendación de nombre para la dragona, no tengan miedo de escribirlo en los comentarios. Chau chau.